Psicología de la motivación y emoción, grupo 12. En esta oportunidad les vamos a hablar de la conformidad. ¿Qué es la conformidad? Es el comportamiento que se produce cuando cambiamos nuestras acciones u actitudes como resultado de presiones grupales. El término conformidad es un fenómeno correspondiente a la influencia de los grupos que nos podría conducir a acciones peligrosas, pues podríamos actuar sin considerar las consecuencias de nuestro comportamiento o asumir las responsabilidades del mismo. La conformidad se da por dos razones. La primera, por la presión social. Esta es la del deseo de pertenecer a un grupo. Esta presión nos conduce a una simple sumisión. Por ejemplo, el usar la misma vestimenta que de los integrantes del grupo para ser aceptados. ¿Por qué lo hacemos? Justamente por el deseo de gustar y por el miedo al rechazo. Es decir, cambiamos nosotros para ser aceptados. La segunda presión es la informativa. Es la influencia grupal basada en el valor que tiene el grupo como fuente de información. Por ejemplo, invertir en la bolsa. Los integrantes del grupo averiguan, indagan sobre esta inversión. Ellos nos piden que nosotros lo hagamos, dudamos un poco, pero tiempo después This woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior. Bien, ahora hablaremos del experimento de Ash. Él juntó en una sala a 6 sujetos. Solo uno de ellos era un participante inocente. El experimento consistía en que cada participante, siguiendo su turno asignado, era invitado a responder una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál de todas las líneas presentadas concordaba con el de la referencia? Según la imagen que ustedes pueden ver. Aquí se dieron 3 variaciones. La primera variación dada es que todos los participantes dieron una variedad de respuestas para no despertar sospechas. Estas respuestas eran correctas. A medida que esto iba avanzando, empezaron a dar una respuesta errónea. El participante inocente también dio una respuesta errónea a la pregunta que se les hacía.
Las respuestas del sujeto iban cambiando con la influencia de la presión del grupo. Los resultados del experimento de Asch fueron interesantes, pues mostraban que la presión social puede tener una influencia medible sobre las respuestas dadas. Es decir, que el sujeto niega la evidencia de sus propios ojos y cede a la influencia del grupo. La segunda variación es que ingresa un nuevo participante a la rueda de preguntas, empiezan a dar sus respuestas correctas hasta que nuevamente empiezan a dar respuestas erróneas los demás sujetos. Este nuevo integrante no lo duda y da la respuesta correcta. A medida que llega el turno del primer participante, este también da la respuesta correcta. ¿Y por qué lo hace? Justamente porque se siente respaldado, porque ya no es el único que daría una respuesta errónea. Cuando esto ocurre, el poder del grupo reduce enormemente. La tercera variación que se presenta es que ingresa un tercer integrante. Por llegar tarde se le pide que sus respuestas sean escritas en un papel. Empieza la rueda de preguntas, cada quien según su turno da sus respuestas y este último integrante se da cuenta o percibe las respuestas erróneas de los demás participantes. Sin dudarlo, él escribe la respuesta correcta en su papel. ¿Y por qué lo hace? Justamente porque nadie lo observa y confía en él mismo y en su respuesta. Cuando ocurre esto, el conformismo reduce enormemente. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir? Este experimento de Asch revela que la gente negará lo que ve y se someterá a la presión del grupo. Gracias.